El 7 de junio de 2019, una princesa tomó a sus dos hijos, subió a un avión privado y huyó de Dubái sin mirar atrás. Dejaba atrás una vida de lujo imposible de imaginar, pero también un palacio donde el miedo comenzaba a ser más fuerte que el poder. Y lo más inquietante es que sabía exactamente lo que podía pasarle si la atrapaban. La mujer que escapaba era Aya de Jordania, hija del rey Hussein y esposa de Mohammed bin Rashid Al Maktoum, emir de Dubái y uno de los hombres más ricos e influyentes del planeta. Durante años el mundo vio su matrimonio como un cuento moderno de realeza y poder. Pero detrás de esa imagen perfecta existían secretos, desapariciones y una realidad que muy pocos se atrevían a mencionar. Si te interesan las historias reales que nadie te contó así, suscríbete, porque esta no es solo la historia de una princesa que abandonó un palacio. Es la historia de lo que descubrió dentro de él. 1. La princesa que creció entre reyes. Aya bint al-Hussein nació en Jordania en 1974, dentro de una de las familias reales más influyentes del mundo árabe. Su padre era el rey Hussein, un monarca admirado por su habilidad para sobrevivir guerras, crisis políticas e intentos de asesinato. Pero detrás del lujo, la infancia de Aya quedó marcada por una tragedia temprana. Cuando tenía apenas 3 años, su madre murió en un accidente de helicóptero durante una misión humanitaria. Desde entonces, creció rodeada de privilegios, pero también de silencios y una enorme presión emocional. Con los años, se convirtió en una mujer reservada, disciplinada y mucho más preparada de lo que muchos esperaban de una princesa. Estudió en Oxford y encontró en la equitación una forma de escapar del peso de la vida real. Entrenaba con obsesión y esa dedicación la llevó a competir en los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000, convirtiéndose en la primera mujer árabe en participar en salto ecuestre. Pero lo que nadie imaginaba era que esa pasión por los caballos terminaría acercándola al hombre que cambiaría su destino. Mohammed bin Rashid Al Maktoum ya era una de las figuras más poderosas de Medio Oriente. Gobernaba Dubái, controlaba una fortuna gigantesca y estaba obsesionado con los caballos de competición. La relación entre ambos parecía perfecta desde afuera. Una princesa jordana admirada y un líder multimillonario que transformaba el desierto en una ciudad futurista. Pero detrás de esa imagen comenzaban a existir diferencias y señales que, con el tiempo, serían imposibles de ignorar. 2. El palacio donde todo parecía perfecto. En 2004 se casaron en una ceremonia que unió a 2 de las familias más influyentes del mundo árabe. Aya tenía 29 años y Mohammed 55. Desde afuera, la vida de la princesa parecía un cuento moderno de riqueza y poder. Vivía rodeada de palacios, aviones privados y reuniones con líderes internacionales, mientras Dubái crecía hasta convertirse en uno de los símbolos más impresionantes del lujo global. Pero Aya no quería ser solamente una figura decorativa. Participó en proyectos humanitarios, colaboró con Naciones Unidas y visitó campos de refugiados en distintas partes del mundo. Esa experiencia le permitió ver el enorme contraste entre la imagen moderna que Dubái mostraba al planeta y ciertas estructuras internas mucho más rígidas, especialmente para las mujeres. Y eso lo cambiaría todo. Con el tiempo nacieron sus hijos, y la familia parecía intocable frente a las cámaras. Sin embargo, dentro del palacio comenzaron a surgir situaciones inquietantes. Mohammed tenía otras esposas y varias hijas de matrimonios anteriores. Algunas de ellas desaparecieron repentinamente del espacio público después de intentar escapar. Primero Shamsa, luego Latifa. Y cuando Aya empezó a hacer preguntas sobre lo que realmente había ocurrido, entendió que dentro de ese mundo el silencio podía ser obligatorio. 3. Las princesas que intentaron huir. La historia de Shamsa y Latifa cambió por completo la manera en que Aya veía el palacio. Shamsa desapareció en Inglaterra después de intentar escapar en el año 2000, y según investigaciones posteriores, habría sido llevada de regreso a Dubái contra su voluntad. Pero el caso de Latifa fue todavía más impactante. En 2018 intentó huir por mar, y antes de hacerlo grabó un video donde afirmaba que vivía vigilada y que temía por su vida. El mensaje se volvió viral en todo el mundo. La fuga terminó de forma dramática cuando la embarcación fue interceptada cerca de la India y Latifa regresó a Dubái bajo circunstancias muy controvertidas. Organizaciones internacionales exigieron respuestas y el caso explotó mediáticamente. Lo más incómodo para Aya fue que terminó defendiendo públicamente la versión oficial de la familia gobernante ante representantes de Naciones Unidas.
pero mientras hablaba frente a las cámaras, comenzaba a dudar de todo lo que estaba diciendo. Según distintos testimonios, intentaban escapar porque tenían restricciones extremas, vigilancia constante y muy poca libertad para tomar decisiones sobre sus propias vidas. Latifa incluso llegó a decir que se sentía como una prisionera. Después de aquello, el miedo empezó a instalarse lentamente en su vida. Personas cercanas cambiaron de actitud, ciertas conversaciones se volvieron tensas, y Aya comenzó a sentir que estaba siendo observada. Además descubrió que su relación con Mohamed ya no era la misma dentro del palacio. Y aunque lo peor aún no había ocurrido, entendió algo fundamental. Si algún día quería escapar, tendría que hacerlo en absoluto silencio. 4. La fuga que sacudió a la realeza. En junio de 2019, Aya escapó de Dubái junto a sus hijos y se refugió en Londres. No estaba abandonando solamente un matrimonio. Estaba huyendo de uno de los hombres más poderosos del planeta. Y sabía que si fallaba, podía perder a sus hijos para siempre. Lo que parecía un divorcio rápidamente se convirtió en un escándalo internacional. Durante el juicio aparecieron acusaciones de amenazas, intimidación y secuestros vinculados a Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Incluso un tribunal británico concluyó que algunas de sus hijas habían sido obligadas a regresar a Dubái después de intentar escapar. Pero entonces apareció algo todavía más inquietante. Expertos descubrieron que el teléfono de Aya había sido infectado con Pegasus, un software de espionaje capaz de acceder a mensajes y llamadas privadas. Y en ese momento, la historia dejó de parecer un simple conflicto de la realeza para convertirse en un símbolo mundial de vigilancia y abuso de poder. 5. El precio real de escapar. El juicio dañó seriamente la imagen internacional de Mohammed bin Rashid Al Maktoum, aunque siguió gobernando Dubái. Mientras tanto, Aya consiguió la custodia principal de sus hijos y comenzó una nueva vida en Londres bajo protección legal. Había logrado escapar, pero el precio personal fue enorme. Sin embargo, esta historia reveló algo mucho más profundo que un divorcio entre multimillonarios. Mostró cómo incluso una princesa con riqueza, prestigio y poder podía sentirse atrapada dentro de una estructura donde la libertad tenía límites invisibles. Con el tiempo, Aya eligió desaparecer del foco público. No escribió memorias ni dio entrevistas. Simplemente se alejó de Dubái y comenzó de nuevo. Y quizás esa sea la parte más impactante de toda la historia. Después de vivir rodeada de lujo inimaginable, descubrió que la libertad podía valer mucho más que cualquier palacio. La historia de Aya de Jordania no es solamente la historia de una princesa que huyó, es la historia de lo que ocurre cuando alguien que vive dentro del poder empieza a ver aquello que el resto del mundo no puede observar desde afuera. Durante años, tuvo acceso a una vida que parecía perfecta, pero terminó comprendiendo que el lujo también puede convertirse en una prisión cuando está construido sobre el miedo y el control. Y quizás por eso este caso sigue generando tanta fascinación. Porque detrás de los títulos, las fortunas y los palacios, lo que realmente vemos es a una persona enfrentándose a una decisión imposible, quedarse en silencio y conservarlo todo, o arriesgarlo todo para intentar ser libre. ¿Tú crees que Aya hizo lo correcto al escapar de Dubái? ¿O piensas que nunca podremos conocer toda la verdad de esta historia? Suscríbete para más historias como esta. Porque muchas veces, detrás de las familias más poderosas del mundo, existen secretos mucho más oscuros de lo que imaginamos.